El desarrollo en la apertura es sin duda un aspecto muy importante del juego. Por ello, en esta ocasión, dedicaremos nuestro apartado de aperturas a los desarrollos defectuosos. Ya conocéis algunos de los principios que deben regir una buena apertura. Dirigir nuestros movimientos al control del centro, no mover más de una vez la misma pieza y procurar que unas piezas no estorben a las otras. Aplicad estos principios. Es muy importante no pensar jugada a jugada, sino trazar un plan de desarrollo que nos permita un despliegue óptimo de las piezas. A continuación veremos algunos ejemplos de lo que ocurre cuando incumplimos algunos de los principios básicos. En primer lugar, vamos a fijarnos en los posibles errores de desarrollo del caballo durante la apertura. Se trata de un inicio habitual, en el que normalmente hacemos una jugada ya muy probada. Caballo a F3. De esta forma, avanzamos hacia el centro y tomamos la iniciativa. Nada que objetar, pero veamos ahora cómo y por qué podríamos hacer un mal desarrollo de esta pieza. Caballo H3. Al igual que caballo A3, son jugadas de desarrollo defectuosas. Ambas llevan el caballo a la banda, donde su potencial se reduce a la mitad. El caballo en A3 controla solo 4 casillas, mientras que en C3 el número se amplía a 8, 2 de ellas centrales. Por lo tanto, nunca debemos desarrollar los caballos a la banda, salvo en situaciones puntuales. Veamos otra utilización errónea de la misma pieza. Se trata de la jugada caballo E2. La pieza se desarrolla hacia el centro, pero observad que obstruye la salida de alfil y de la dama. Esto retrasará el desarrollo de estas piezas. Las blancas gastarán tiempos extra. Si el alfil ya hubiera salido, la jugada del caballo no sería tan mala. De todas maneras, fijaos en que, desde E2, el caballo controla 6 casillas, y por lo tanto, estamos reduciendo un 25% su potencial de actividad. Vamos a seguir con desarrollos defectuosos de otras piezas. Seguimos con la dama. Ya sabéis que en general no es una buena idea sacar la dama durante la apertura. Sin embargo, hay ocasiones en que puede ser provechoso, sobre todo si queremos hacer el enroque largo. De todos modos, se ha de evitar una jugada como esta. La dama en F3 se puede ver estorbada y atacada por piezas enemigas, y no contribuye en absoluto al desarrollo del resto de sus efectivos. En otras ocasiones hemos visto que la jugada alfil C4 es una buena opción. Domina el centro y una diagonal importante, que además apunta a F7, un peón especialmente vulnerable en la apertura. Esto es lo que se conoce como apertura del alfil. Muchas veces sustituye a la apertura italiana, pero fijaos que en esta ocasión el caballo aún no ha salido. Veamos ahora algunos errores de desarrollo del alfil. No nos traerá nada bueno si movemos el alfil a B5. En esta posición, choca fácilmente con un muro de peones y se arriesga a perder tiempos. Las negras llevan el peón a C6, de manera que el alfil tiene que volver a mover. Las blancas pierden un turno y además, observad en cómo el peón negro, además de atacar el alfil, controla D5, una casilla central muy importante. Otro desarrollo defectuoso para las blancas es alfil a D3. Fijaos. Quizá no es una jugada tan mala como la anterior, pero en esta posición estorba el avance de peón en D2 y también frustra las posibilidades de actividad del otro alfil. Además, inutiliza la dama, que podría intervenir en la batalla si el peón tuviera la posibilidad de avanzar a D4. Por tanto, queda claro que el alfil a D3 es un mal desarrollo. ¿Y qué pasa si lo situamos en E2? En este caso no entorpece el desarrollo de otras piezas, ya que el caballo puede salir con normalidad por F3. Sin embargo, ya vemos que es un movimiento pobre, que no realiza avances significativos por el centro y no ataca ninguna de las casillas de importancia en la apertura. Además, se desarrolla por una diagonal que ya estaba controlada por la dama, con lo que ejerce una acción redundante que no aporta nada a nuestro juego. Así que en este caso diríamos que se trata de un desarrollo semidefectuoso, ya que al no obstaculizar piezas propias no es tan malo como los anteriores. También los movimientos incorrectos de los peones pueden tener como consecuencia desarrollos defectuosos. Observad los inconvenientes que genera peón a D3. En este caso, obstruye la diagonal del alfil y su desplazamiento a casillas interesantes como C4 o B5, obligándolo a desarrollarse a E2. Por otro lado, también limita la posibilidad de ocupar D4,
ya que perdería un tiempo moviendo 2 veces el mismo peón. Aunque los razonamientos que hemos empleado pueden servirnos para los dos bandos, las jugadas que hemos visto hasta ahora corresponden a las blancas. Veamos qué ocurre con las negras si las blancas empiezan con una apertura habitual como esta. Aquí se da una circunstancia importante que debe condicionar la jugada del negro. El blanco ataca el peón en E5. Cualquier jugada que no contraataque o defienda podrá ser calificada de desarrollo defectuoso. Por ejemplo, alfil C5, que habitualmente sería una buena jugada de desarrollo, pero aquí está desatendiendo el ataque enemigo. El blanco gana un peón, dejando a las negras con desventaja material tras apenas 3 jugadas. Veamos otros ejemplos. Otro movimiento defectuoso sería peón a F6. No desarrolla ninguna pieza y debilita peligrosamente la posición del rey. Tampoco es buena idea ir con la dama a E7, porque bloquea el desarrollo del alfil. Hay jugadas de desarrollo que pueden traer consecuencias negativas a corto plazo. Veamos qué errores pueden cometer las negras en una posición un poco más avanzada. Supongamos que las negras desarrollan bien con caballo a C6 y las blancas responden con la apertura italiana llevando el alfil a C4. Las negras empiezan a debilitar su juego con caballo a E7, ya que bloquea la diagonal del alfil. Las blancas aprovechan para seguir sacando piezas con caballo a C3. El negro sigue con su planteamiento equivocado, con peón a B6, que pretende facilitar el desarrollo del alfil lateralmente. Sin embargo, sería mucho más práctico hacerlo con peón a D6, defendiendo el peón de E5 y preparando el desarrollo del alfil a E6 o G4. Veamos lo que ocurre a consecuencia de este desarrollo desastroso de las negras. Con el salto del caballo a G5, las blancas atacan el débil peón F7 con 2 piezas a la vez, lo que deja a las negras en posición crítica. Un mal menor sería tratar de obstruir la diagonal de alfil blanco con el avance del peón a D5. Las negras pierden un peón y las blancas quedan en una posición muy ventajosa. Por lo tanto, cuidado. Un desarrollo defectuoso puede acabar en tragedia con bastante facilidad. Recordad, antes de hacer el primer movimiento, hay que trazar un buen plan que permita llegar al enroque y cumpla con los principios que deben dirigir la apertura. Pensar en movimientos aislados no es un buen método. Veamos ahora unos ejemplos prácticos empezando con peón de dama. Son lo que se conoce como aperturas cerradas. Empezamos con la apertura más clásica de este peón. El caballo blanco salta a F3 y el negro a F6, quedando los dos bandos en posición simétrica. Se trata de que penséis qué opción sería una jugada de desarrollo defectuoso para el alfil en C1 y que lo argumentéis. Las posibilidades se reducen a 4. Alfil D2, alfil E3, alfil F4 o alfil G5. Vayamos de mejor a peor opción. En primer lugar, alfil a G5 no es un mal desarrollo. Ocupamos una buena casilla y actuamos de forma indirecta sobre el centro, presionando al caballo enemigo. Veamos qué ocurre con alfil a F4. También es un buen movimiento, ya que nuestra pieza controla una interesante diagonal, que además cubre varias casillas centrales. Y alfil a E3. El primer problema es que esta es una jugada más pasiva. El alfil no tiene acción a lo largo de la diagonal G1 a 7 porque 2 peones lo bloquean en F2 y D4. Además, en esta posición bloqueamos el avance del peón de E2, con lo cual también dificultamos la salida del alfil de F1. Por lo tanto, es un desarrollo poco apropiado. Finalmente, alfil a D2 también sería un desarrollo defectuoso. Las diagonales que controlamos no son muy interesantes, y es probable que la salida del caballo a C3 bloquee la mitad de nuestras posibilidades.
Por otro lado, obstruye también la acción y el posible movimiento de la dama. Continuemos practicando. En este caso, las negras no cometen errores de desarrollo. Todos son jugadas más o menos normales hasta la sexta de las blancas, momento en que os planteo la pregunta. Juegan las negras. ¿Cuál o cuáles de las tres jugadas posibles del caballo en B8 podrían ser consideradas desarrollo defectuoso y por qué? Ya hemos visto que llevar el caballo a la banda nunca es una buena idea. Además, en este caso, las casillas de avance para el caballo en A6 ya están amenazadas por el enemigo. Enhorabuena a los que hayáis pensado en que caballo a A6 es un desarrollo defectuoso. Una buena opción es caballo a C6. Aquí nuestra pieza controla más casillas y está bien posicionada en el centro. Se presenta una duda interesante en la última posibilidad. Caballo B a D7. Veámoslo. En efecto, bloquea la salida de una pieza. El alfil de C8 queda muy encerrado. Pero, ¿qué futuro tiene nuestro alfil en esa casilla? En D7 no haría gran cosa. No mejora mucho su posición. La diagonal que controla no pasa por el centro ni amenaza puntos estratégicos. Por otro lado, ¿qué perspectivas hay de que el alfil se active por la otra diagonal? Solo lo podrá hacer si el peón en E6 logra avanzar, y de momento esa posibilidad es bastante remota. El enemigo controla la casilla E5 desde dos puntos distintos y nosotros no tenemos medios para atacar esa posición. En una situación así, lo más probable es que acabemos encontrando un buen lugar para el alfil en B7. A esto se le llama fianchetto, y lo veremos con detenimiento más adelante. Por lo tanto, caballo a D7 no perjudica nuestro juego. Veamos cómo podría seguir la partida. Las blancas enrocan. Nosotros movemos peón a B6 para facilitar la salida del alfil y el enemigo activa su dama. Ahora podemos sacar nuestro alfil a B7 y nuestra pieza ya está en juego. Da soporte al peón de D5 de tal modo que si las blancas se atrevieran a atacar con sus peones en E4 o en C4, el alfil mostraría todo su potencial. Esta pieza tiene una actividad latente que limita el juego del rival. Para avanzar, nuestro oponente deberá romper con la barrera defensiva y allí estará nuestro alfil, esperando para hacerse fuerte en la diagonal A8-H1. No os preocupéis si no habéis pensado en esta última posibilidad. No formaba parte de la pregunta y era mucho más difícil que las otras dos opciones. Lo importante es que hayáis entendido el argumento. Vamos a por otro ejercicio de aperturas. Vemos los primeros movimientos. Las blancas ocupan el centro del tablero y ya en la segunda jugada se produce un desarrollo defectuoso por parte de las negras. El caballo en C6 bloquea el avance del peón en C7 y lo deja sin posibilidad de participar en la lucha por el centro. Además, el peón blanco podría avanzar a D5 y amenazarlo en cualquier momento. A continuación, las blancas sacan su caballo y las negras repiten desarrollo defectuoso moviendo el caballo G a E7. Esta vez el error es más grave, porque deja el alfil F8 en una situación sin perspectivas de desarrollo inmediato. Les toca el turno a las blancas. Y mi pregunta es, después de las dos malas jugadas de las negras, ¿es el momento de atacar y conseguir algún tipo de ventaja? ¿O bien continuamos desarrollando y esperamos un momento mejor? En cualquiera de los dos casos, debéis pensar cuál sería la mejor jugada. Se nos presentan varias posibilidades para seguir desarrollando. El alfil en F1 puede ir a E2 o a D3. Buena jugada. Saltar con el caballo a C3 también sería correcto. Incluso desplazar el otro alfil a F4 o a E3 tampoco estaría mal. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer en esta situación es una jugada de ataque. Como sabemos, la mejor defensa. ¿Adivináis cuál? Atentos. Movemos peón a D5. Es una buena jugada porque expulsa la pieza que las negras tenían mejor colocada. El caballo enemigo empieza a saltar, pero enseguida ve que el ataque sobre D5 no tiene ningún futuro, porque está defendido por dos de nuestras piezas. A continuación, nuestro rival trata de dar salida a su alfil con peón a D6, y nosotros podemos volver a amenazar su caballo,
que no tiene otro remedio que saltar a la banda. Observemos ahora la posición. Nosotros tenemos dos piezas bien desarrolladas, un peón en el centro y las dos diagonales de los alfiles abiertas. El negro, en cambio, tiene una pieza mal desarrollada, que no está mejor que en su casilla original, y un caballo medio desarrollado, que deberá volver a mover para dejar paso al alfil de F8. Así que las únicas posiciones favorables de nuestro rival son su peón en D6 y la diagonal abierta que ha dejado el alfil de C8. Siendo además nuestro turno, esto hace que la ventaja resulte más grande. Sacamos el alfil a C4 y ya estamos listos para enrocar en la siguiente jugada. En breve podremos llevar la torre a E1 y amenazar el rey enemigo a través de la columna E.